al último panel de la jornada. Reforma pensional, perspectivas de empleo y pensiones en Colombia. Para el desarrollo de este panel invitamos al escenario al doctor Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Pensiones, a la doctora Sheni González, vicepresidenta ejecutiva y legal de Asobolsa, y al doctor Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la ANDI, quien moderará y guiará la conversación. Adelante, doctor Anwar, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Es un gusto ver este auditorio lleno de un público tan interesado en estos temas. El viceministro Iván Daniel, muchas gracias por atender esta invitación. Sheni, muchas gracias por estar acá. Me siento muy orgulloso de estar de alguna manera moderando este conversatorio con ustedes dos que son expertos en este tema. Muchas gracias nuevamente. Creo que acabo de cumplir un rol doble. Voy a ser de cierta manera el moderador, pero también voy a meter un poquito de algunos de los temas que quisiera que habláramos. Entonces, lo primero que quería decirles era dejar muy claro y poner pues, sobre la mesa que yo creo que cuando hablemos de una reforma pensional es claro hablar de... yo creo que hay una unanimidad sobre la necesidad de una reforma pensional. De alguna manera, tenemos un sistema que tiene unos problemas por tres lados fundamentales. Tiene una baja cobertura, es decir, 1 de cada 4 personas en edad de pensión alcanza o recibe una mesada pues, en su edad de retiro. Es un sistema que tiene una importante falla en términos de equidad. Digamos que en el régimen público se ha demostrado, varios estudios lo han hecho, que los subsidios se concentran en una gran medida en los hogares de más altos ingresos y adicionalmente es un sistema que hoy tiene un alto costo fiscal, incluso antes de la reforma. Es decir, si uno calculara el costo fiscal de las mesadas de todas las pensiones, de todas las personas que hoy están pensionadas y las generaciones futuras que se van a pensionar hasta el año 2100, y lo trayera a valor presente, es decir, a precios de la actualidad, estaríamos hablando de un costo de 120% del PIB, es decir, un esfuerzo adicional que hace la sociedad colombiana muy grande para financiar las pensiones de los colombianos. Y las pensiones de los colombianos, teniendo en cuenta pues, ese bajo nivel de cobertura. Entonces, creo que esa motivación está clara. Creo que en ese sentido, pues, se ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma y dado la coyuntura en la que estamos y dado que tenemos ya en este momento justamente novedades sobre el trámite de la reforma, lo primero que quisiera hacer, viceministro, si me lo permite, es anunciar la primicia de la radicación de la ponencia para el trámite que inicia ahorita su segunda etapa en la Cámara de Representantes, que tal vez usted nos contara un poco, viceministro, cuáles son esos cambios o esas novedades que trae la ponencia y que viene ahorita en el debate. Bueno, muchas gracias, Anwar, por la invitación. Me da mucho gusto y me honra mucho compartir con Sheni González este panel. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Bruce McMaster la invitación, al doctor Alfonso Palacios, a la doctora Juliana Marrica, a la doctora María Camila, a todo el equipo de la ANDI, esta muy gentil invitación, a todos los presentes, mi respeto y mi gratitud por escucharnos a esta hora del mediodía, un viernes terminando el Congreso, que sé que es un esfuerzo duro, y comparto con Anwar que es gratificante verlos a todos tan interesados en esta materia, después de un periplo académico estos 2 días muy fuerte, eso lo sabemos y nos da mucho placer saber ello. Ya entrando en materia, efectivamente en el día de hoy se ha radicado para tercer debate en la Cámara de Representantes la ponencia que va a ser debatida
a propósito del proyecto de ley que tiene por objeto establecer en Colombia un sistema de protección integral a la vejez, la invalidez y la muerte. Las principales novedades frente a la ponencia que ya todos conocen de segundo debate que fue aprobada en Senado es, primero, se mantiene el umbral de 2,3 como apuesta de partida. Sin embargo, representantes específicos han firmado dejando la salvedad de que mantiene una apuesta sobre 3 salarios, sobre 4 salarios. Hay distintas visiones que van a ser debatidas en el escenario propio, que es el escenario parlamentario. La intención del señor presidente es que estudiemos la posibilidad de llevarlo a 4, pero sabemos que esto se debate en Cámara y se decide en Cámara. Sabemos que el tema del umbral es un tema complejo, es un tema desantipático por cómo se presenta, y se habla del umbral. ¿Cuál es el número? 1, 2, 3, 4. Independiente del número que uno le ponga al umbral, lo que tiene que tener presente es que el umbral determina hasta dónde va a haber un esfuerzo fiscal en el subsidio a pensiones. Eso es cierto, determina un efecto fiscal evidente, pero también determina el compromiso, el principio de sostenibilidad y de suficiencia. El convenio 102 de la OIT, estaba Italo Cardona aquí acompañándonos en precedente, determina que las prestaciones deben tener un principio de suficiencia para que seamos capaces de consultar la norma mínima en seguridad social. Las pensiones no pueden ser de cualquier monto, tienen que consultar un principio de suficiencia. Nosotros, conscientes de eso, pretendemos que el umbral guarde el mayor equilibrio posible. Entonces, sabemos que, como decía Anwar, la equidad se compromete cuando usted no tiene un umbral, pero el umbral, si usted lo compromete excesivamente bajo, pues compromete el principio de suficiencia. Y entonces las prestaciones van a tener una suerte de desestímulo al ahorro en el sistema pensional, por una parte. Por la otra, que es muy importante esto, y es una noticia de la ponencia, aceptando la invitación de Anwar, actualmente lo que usted cotiza al Fondo de Ahorro Individual solamente se destina el 11,5% a capitalización de pensiones. Con la ponencia lo estamos subiendo a través de la redistribución de comisiones al 14%. Luego se está mejorando la cotización que va destinada exclusivamente a capitalización de pensiones en la ponencia para mejorar ese esfuerzo que se hace en el componente de prima media con el componente de ahorro individual. Pero la apuesta del gobierno es porque las pensiones mantengan un criterio de suficiencia. Además de ello, el tema del umbral nos sirve también para el tema de tener flujos para el famoso fondo de ahorro que estamos constituyendo, porque entonces, ¿quién piensa en los jóvenes y tal? Pues lo que tenemos actualmente no piensa en los jóvenes. Lo que tenemos actualmente, al año 2047, 2050, ya los jóvenes, producto de los temas demográficos que tenemos, los temas de natalidad, pues va a tener un compromiso muy fuerte. Por eso se mantiene el esfuerzo del fondo de ahorro del pilar contributivo, que se mantendría como está propuesta en la ponencia que venía segundo debate. Quiero ser muy claro con todas y todas, había un gran debate, para mi gusto innecesario, sobre el tratamiento tributario de pensiones, y era que la reforma hacía despejo del artículo actual 135 de la Ley 100, estableciendo que están exentas hasta 1.000 VT, pensiones hasta de más de 1.000 VTs. Entonces muchos dijeron, si no dice si es mensual o anual, yo entiendo que es anual, la divido y pensiones de más de 3 millones van a tener gravamen. Eso se aclara. Nunca fue la intención del gobierno. Entonces se aclara que es 1.000 VTs mensuales. Está explícitamente en el artículo 982. Se elimina el artículo que se aprobó en Senado sobre trato diferencial en función de los grupos poblacionales para tener un régimen pensional especial. Eso también, ese artículo fue eliminado. Y otra de los temas en el que hubo comunión, como dice Anwar, es en la necesidad de mantener el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Estoy escuchando con mucha atención los resultados de la encuesta, que los valoramos, los teníamos y los agradecemos porque nos interesa saber qué piensa la sociedad de lo que estamos haciendo, porque es para la sociedad que se legisla, no es de espaldas a la sociedad, es para ellos. No solo son los depositarios de esas normas, sino son los interesados. Quiero ser muy claro, el pilar solidario se financia exclusivamente con presupuesto nacional y la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. No hay razón a plantear que se toman los recursos pensionales que se mantienen en el artículo 11 en su naturaleza para fiscal y fiscal, dependiendo de lo que uno analice, para financiar pilar solidario. El pilar solidario tiene una financiación propia. El pilar semicontributivo es el más fácil porque es de sus propios ahorros, más el 3% efectivo anual que reconocemos como Estado, más el 20% en el caso de los hombres y el 30% en el caso de las mujeres. Y en el pilar contributivo, pues obviamente se financia con los flujos de cotizaciones y el esfuerzo del presupuesto. Yo quisiera aclarar eso también finalmente. Pero nos interesa mucho y por eso agradezco la pregunta, Anwar. Muchas gracias, Jenny, por la paciencia de esta respuesta tan larga, pero se mantiene
la regla según la cual el pilar solidario es con cargo a presupuesto y a la subcuenta de subsistencia con los nuevos flujos de ingreso que va a tener con las nuevas reglas del Fondo de Solidaridad Pensional que se duplicarían de 1,4 billones a 1,2, casi el doble va a llegar para financiar ese pilar solidario. Eso sí que es cierto, pero no es que tomamos la plata de las pensiones para llevar al pilar solidario, eso es absolutamente falso. Y agradezco la encuesta por una razón, y es que lo que estamos analizando aquí con Anwar y con Sheni son normas, pero detrás de eso hay personas, y hay personas en la sociedad que esperan de nosotros una respuesta frente a lo que nos hace hermanos, y es ser vulnerables. Todos acá podemos morir, todos acá podemos entrar a un consultorio y que nos cambie la vida por un diagnóstico y quedar en invalidez, y todos acá vamos a llegar a una edad en la que posiblemente no va a ser tan fácil adquirir un empleo. Yo quisiera, además de esta explicación, que acaba de dar muy corta, invitarlos a consultar, si se puede, yo no sé si eso sea gratis, en Netflix, que puedan ver la película El Agente Topo. Es una película chilena de hace 2 años. Y en esa película se cuenta la historia de un tipo que abre el Mercurio, el periódico chileno, y ve una oferta de trabajo. Personas de 80 a 90 años se solicitan para trabajar. El tipo, 80 a 90 años. Yo tengo 80 años. Estoy en Chile, el régimen bandera la capitalización y no me alcanza el ingreso, voy a ir a trabajar. Él va a la entrevista de trabajo, hay un montón de adultos mayores pidiendo el trabajo, así es un primer mensaje de la película, y ¿saben para qué era la propuesta de trabajo? Porque hay una chica que cree que a su mamá que está en un asilo la están maltratando. Es una agencia de detectives que necesita contratar a un adulto mayor para que se infiltre en el asilo y pueda saber si a la señora la está maltratando o no. Entonces, lo lindo de la historia es, primero, que una sociedad que pone a sus adultos mayores de 80 a 90 años a buscar adultos de prensa para ir a trabajar, pues les dice mucho a la sociedad, porque el señor debería estar gozando una pensión de un sistema de tutela del Estado. Y lo segundo es qué pasa en el asilo, qué pasa con los adultos mayores. La historia de la señora, no me quiero tirar la película de los que lo vayan a ver, pero al final es el tema de la soledad de la señora. De esa señora realmente estaba siendo maltratada o tenía un abandono propio de la sociedad, y qué pasa con la historia de cada uno de los adultos mayores que están en ese asilo. Entonces, yo lo que los animo es a ver la reforma pensional desde las manifestaciones de la sociedad, en la música, en la filosofía, en el cine, en la reforma, en el articulado, porque nos toca, porque somos abogados y porque pues así es que se regula la sociedad de las reglas, pero que entiendan que ese es un compromiso de sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo de los que estamos acá y los que están afuera esperando una respuesta sustentable, no solo para nuestros adultos mayores, que normalmente se habla solo de ellos, pero también para las personas que están en situación de invalidez o de muerte, cuyo núcleo familiar está esperando una respuesta. Bueno, viceministro, gracias por esa novedad y por, de alguna manera, resumir esa nueva ponencia, que es una ponencia larga, densa, en estos cortos minutos. Yo quisiera, Sheni, tal vez, no sé, ¿tienes alguna reacción? Sobre todo, no tanto en el detalle de lo que nos explicaba el viceministro, que obviamente ahí tendremos que analizarlo con calma y detenimiento y sobre todo hacer nuestras estimaciones y modelos, pero más dar un paso atrás y mirar si efectivamente la reforma como se está planteando hoy resuelve estos 3 problemas que mencionaba en mi introducción: de equidad, de temas de cobertura y sobre todo, pues a qué costo se está planteando dentro de la reforma. Muchas gracias, Anwar. Gracias a la Andy por esta invitación. Me siento muy honrada también de estar acá con ustedes dos, señor viceministro y Anwar, y con este público que también tan pacientemente ha estado acá en este momento y a esta hora del día y muy interesado en este tema. Frente a este tema que planteas, Anwar, yo creo que sin perjuicio, y retomo un poco el comentario final que hacía ahorita el señor viceministro, la finalidad de la reforma claramente es loable. Todos estamos identificados no solo con la necesidad de tener un ajuste a nuestro esquema pensional, sino también con los principios que emanan de la misma norma y con la solidaridad misma. Pero lo cierto es que también hay que mirar los efectos que va a tener esa reforma para otras cosas que son muy importantes para nuestra sociedad y nuestra economía, el desarrollo económico, el ahorro en la sociedad.
Entonces, creo que no solo hay que equilibrar muy bien la balanza del tema de la solidaridad con otros efectos que trae esa reforma. Sobre el tema de cobertura, yo no considero que lo estemos solucionando. Realmente hay una intención, como decía ahorita lo hable, de ampliar una base de subsidios para poblaciones vulnerables. Está el pilar solidario, el pilar semicontributivo, que pues de alguna manera tiene ahí unos ajustes con el esquema de BEPS que hoy existe, pero esto en sí no es una pensión, es una ayuda económica, una prestación económica por un tiempo determinado que digamos, la sociedad debe volcarse a solidariamente apoyarlo, pero no nos está solucionando el tema de cobertura. Y es que el tema de cobertura creo que con ocasión del tema de este congreso principalmente y del público que nos acompaña y lo que han discutido en las jornadas desde el día de ayer, pues se centra básicamente en el mercado laboral y en la alta informalidad que hay en nuestro mercado laboral. Para que un sistema de pensiones pueda funcionar, pues se requieren mayores cotizaciones a ese sistema. Mientras que yo no solucione el tema de empleo y de informalidad, pues realmente no voy a poder cumplir con esa finalidad de cobertura. Rápidamente sobre el tema de inequidad y el tema de los subsidios, el umbral tiene dos funciones. Una función, como lo decía ahorita el señor viceministro, dos funciones no, sino dos efectos. Un efecto, como lo decía ahorita el señor viceministro, me impacta la deuda que va a tener que asumir el gobierno en un futuro para el pago de las pensiones, pero también los subsidios. Hoy en día los subsidios que tienen en el régimen de Colpensiones las personas con salarios altos se va a mantener. Una persona que gane 25 salarios o que cotice, perdón, sobre 25 salarios mínimos o sobre 2.3 salarios mínimos bajo la propuesta que trae la reforma pensional, igual va a recibir subsidio. Entonces yo lo que hago es ampliar la base de subsidios. Ahí la pregunta que uno se haría es si realmente pues ese tema de equidad lo estamos solucionando o no. Y sobre el tema del costo fiscal, que pues ya corresponderá al Ministerio de Hacienda y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ver un poco los impactos que va a tener precisamente con esta nueva propuesta. Lo cierto es que el umbral de 2.3, entiendo que los cálculos los han hecho con 3 salarios mínimos, pero aterrizando, digamos, con el umbral de 2.3, sí va a haber, sí hay unas estimaciones iniciales de impactos de deuda superiores, correspondientes a 75% del PIB. Ese fondo de ahorros del componente contributivo que se quiere crear se va a acabar, eso lo sabemos todos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a crecer la deuda? Yo sí creo que el costo fiscal va a ser importante con el umbral, así el umbral se mantenga en 2.3. Claro, Cheni, y yo creo que ahí coincido contigo en resaltar el tema de mirar a qué costo se estaría, pues digamos, cuál sería el costo implícito detrás de la propuesta de pilares que tiene. Yo creo que no hay mucha discusión frente a la necesidad de ampliar los sistemas de protección a la vejez, por ejemplo, a través de las personas que no han logrado llegar a las condiciones para acceder a una pensión. Digamos, ese es un principio sobre los cuales todos estamos de acuerdo, pero el punto central termina siendo luego si finalmente este arreglo institucional permite pues, cumplir a cabalidad los propósitos de lo que debería ser el sistema de pensiones y sobre todo si lo hace pues, de una manera que sea sostenible. Porque mucho también se ha hablado, viceministro, sobre los temas demográficos y sobre la necesidad que vendría más adelante de hacer otro tipo de reforma que de alguna manera ajuste los parámetros a las realidades de la población. Entonces, no sé si ustedes desde el gobierno, viceministro, también quisieran plantear cuál es el punto en ese sentido, porque plantear una reforma en este momento, sabiendo que en unos años vamos a tener que ajustar nuevamente, pues es un tema bastante complejo. No sé, viceministro, ¿qué opina usted? Agradezco mucho esa pregunta, porque claro, la información que va y viene, entonces genera algunas disfuncionalidades en lo que se debe entender. Entonces critican mucho porque la señora ministra dijo, es previsible que en 15 años haya que hacer una reforma paramétrica. Entonces todo el mundo le dice a uno, pues hágala ya y no la haga después. Bueno, se genera una serie de debates
que tienen inconsistencias, a menos para mi gusto, epistemológicas. Pero hay que revisar la historia del sistema pensional en Colombia. Nosotros empezamos en el año 67, Anwar y Sheni, y todos. En el año 93 hicimos una reforma estructural. Realmente no es 93, es 94, si somos precisos. Y en el año 2003, antes de 10 años, hicimos una reforma paramétrica. Se aumentaron las edades, se disminuyeron drásticamente las tasas de reemplazo con la ley 7907 y se aumentaron la densidad de semanas para adquirir el derecho. ¿Por qué? Eso es que es una anomalía entonces de Colombia histórica, y los demás países sí tienen sistemas pensionales con horizontes de 100 y 200 años. ¿Ustedes saben cuántas personas de más de 100 años había en Colombia en el año 53? 429. ¿Saben cuántas había en el año 2023? 19.400. Entonces, las sociedades van cambiando, van mutando, y el problema del sistema de seguridad social es que está ligado a las realidades sociales. Por eso el gobierno es consciente de esto, ha hecho una proyección con horizonte 2070 que nos acompaña un aval fiscal que dice hasta el año 2070, con 40 años, hay ahorro del sistema, no hay déficit. Lo primero es que la afectación al ahorro nacional es cero, eso tiene que quedar muy claro. Hay ahorro de aquí a 2070. Sí, pero entonces en 2070, porque yo tengo una hija que tiene tantos años y en el 2070 va a tener una edad determinada, entonces la vamos a dejar desamparada. No. Primero, la reforma establece una válvula de revisión de cuatrienal para revisar técnicamente si esos criterios paramétricos es necesario modificarlos. Se entrega un informe al presidente y al Congreso que esté, independiente de que esté un gobierno de una ideología o de otra, para que tome una decisión responsable, porque es un tema de responsabilidad. Y lo más importante, nosotros podemos correr la línea del horizonte y sigue dando ahorro, y sigue dando que lo que teóricamente se afecta en la afectación del PIB, que son de 6 a 7 puntos, de esa forma se compensa con los rendimientos que daría el fondo de ahorro, que recibiría los flujos del pilar contributivo, dependiendo del umbral que fijemos, por supuesto. Pues por eso no tengo el cálculo exacto, porque dependerá del umbral que se fije finalmente. Pero en función de ello, sí quiero ser muy claro en que el gobierno no es que sea irresponsable y esté diciendo que va a haber una reforma en unos años y entonces que no la queramos hacer nosotros, no. Es porque todavía hay espacio de crecimiento y todavía hay posibilidad de revisarlo. Por eso, si ustedes revisan la reforma, tiene una válvula de revisión cuatrienal, insisto. Y quiero que nuevamente se tome en consideración nuestra propia historia. Es que la Ley 100 no cayó en paracaídas. La Ley 100 es una reforma estructural al sistema de reparto exclusivo que venía el año 67. Y la Ley 797 modificó antes de 10 años, o sea, del 94 a 2003, los parámetros más importantes del sistema, salvo IBL, de resto los modificó todos, poniéndolos mucho más, acentuando la dificultad para llegar por un tema claramente fiscal. Luego, los sistemas pensionales necesitan monitoreo, son pacientes que necesitan monitoreo constante. Y estoy de acuerdo, Anwar, la seguridad social baila al compás del sistema laboral. Estamos totalmente de acuerdo. Dice, ahí pone dos temas que quiero que ahondemos. Uno, el tema del ahorro nacional, y ya te doy la palabra, Sheni, tú que eres experta en ese tema. Nosotros en los modelos que hemos visto y analizado, digamos, inicialmente vemos que hay un proceso de acumulación y luego viene un proceso de desacumulación muy rápido, y por eso tendríamos que ver un horizonte. Muchos de los analistas independientes, centros de investigaciones, universidades han planteado que a 2100 esto podría representar un esfuerzo adicional de 70 puntos del PIB. El mismo cálculo de Hacienda hablaba de alrededor de 40 puntos del PIB, entonces sí es un tema que requiere unos diálogos y unas conversaciones muy profundas. Pero más allá del tema, hablemos un poco del ahorro. Ayer Imelda nos contó un poco cuál es la situación del país. Veíamos que hoy la economía está atravesando una situación muy compleja, donde incluso la inversión viene de capa caída. La inversión hoy ya, con los datos que publicó el DAN esta semana, muestran una contracción de la formación bruta de capital del 13.4%, una contracción de la formación bruta de capital fijo de 6.5% para el 24. Todos sabemos que si tenemos una economía que no invierte, pues digamos que vamos a tener problemas de crecimiento de largo plazo. Y el ahorro ahí es fundamental para generar esas inversiones. Sabemos que también el ahorro nacional es una de las principales fuentes de inversión. Hoy los fondos de pensiones tienen cerca de 400 billones en sus cuentas. Mucho de eso viene de los ahorros de las personas, pero también de los rendimientos y de una adecuada gestión de esos recursos.
Yo creo que cuando se habla de este esquema de pilares y se define un umbral, sea cual sea el umbral, buena parte de ese ahorro se está drenando de la economía y buena parte de ese motor que tiene estas implicaciones macroeconómicas, pues va a quedar drenado. Ustedes, Sheni, han hecho estimaciones. ¿Cómo creen que esto va a afectar el ahorro nacional, la financiación del mercado de capitales, la misma financiación del mercado de deuda pública? Recordemos que los fondos de pensiones son hoy unos jugadores muy importantes en el mercado de TES. ¿Cuál es tu aproximación frente a este tema? Gracias, Anwar. El tema es bastante crítico. Miren, más del 80% de los recursos que están ahorrados en los fondos de pensiones obligatorias hoy en día y que se invierten en ese mercado de capitales van a pasar a ese fondo de ahorro del pilar contributivo. Y según las reglas que trae la reforma pensional, no se va a ahorrar la totalidad de esos recursos. De cada 100 pesos que recibe el administrador va a ahorrar solo 22. Entonces eso ya nos plantea que el nivel de ahorro que hoy se tiene no va a ser el mismo. ¿Por qué es tan crítico esto? Porque el ahorro que hoy está invertido en el mercado de capitales genera precisamente los proyectos de los que hacía alusión ahorita. O sea, no solamente es el tema de la finalidad de que todos tengamos una pensión, que en la vejez tengamos una vejez digna y sostenible, que haya solidaridad, sino que también queremos tener desarrollo, vivir también en unas condiciones adecuadas en un país que nos provea lo adecuado y que tengamos autopistas, sistemas de transporte masivo, que podamos tener bajo nuevas políticas de temas de energía, parques eólicos y solares. Todo eso se financia en un mercado de capitales. Y los principales inversionistas institucionales son esos fondos de pensiones. Olvidémonos del cuento de que se llame fondo de pensiones porque no se trata de eso. Podría existir un inversor público de los recursos. Sí preocupa, me ha llamado la atención que en manifestaciones que hemos hecho diferentes actores relacionados con el mercado de capitales y la preocupación que hay sobre la afectación para este mercado, en contraposición hay voces que dicen no, eso no se afecta. Me ha llamado la atención incluso escucharlo del Ministerio de Hacienda, ¿no? El mercado de capitales no se va a afectar. Yo tengo mis dudas y no estoy segura de esa consideración. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, no se va a ahorrar todo lo que se traslada. Pero adicionalmente, y ya esto es un poco jurídico, me preocupa, que hay un artículo en la reforma que señala que los recursos que van a ese fondo son de naturaleza pública. ¿Eso qué implica? Con otro artículo que también estaba más adelante en la reforma 68, tal vez si no estoy mal, que cualquier menoscabo patrimonial que haya hace responsable fiscalmente eventualmente a los administradores de los recursos. Entonces ahí me preocupa un poco cuál va a ser la interpretación que genere la Contraloría General de la República sobre eventualmente los rendimientos que tengan esas inversiones y si hay detrimentos patrimoniales eventualmente. No sé cómo van a ser esos administradores que eventualmente se presenten dentro de un proceso licitatorio para gestionar esos portafolios, apoyar en esa gestión de portafolios al Banco de la República, que es quien hoy se está pensando que sea el administrador. ¿A qué riesgos de responsabilidad fiscal se van a ver afectados? ¿Sí? Y si realmente eso va a ir en pro de un desarrollo de un mercado de capitales que hoy en día está en una amenaza y un riesgo inminente. Obviamente hay acciones que se están emprendiendo para eso, pero desde el año pasado estamos en un riesgo de ser degradados de mercado emergente a mercado frontera. ¿Eso qué implica? Un mercado donde hay inversores que allá no llegan, no invierten. No queremos que Colombia sea eso tampoco. Entonces, sí es preocupante, obviamente, como les digo, pues estamos trabajando sector público y privado en tomar medidas regulatorias para que la liquidez del mercado de capitales mejore, pero con esa participación que mencionaba Anwar, y ya para terminar acá en este punto mi comentario es, el mercado de capitales definitivamente sí se va a ver afectado porque ese ahorro nacional va a disminuir inexorablemente. Bueno, pues esa es una afirmación que nos deja con una preocupación grande. Nuevamente recordemos la cifra de lo que hoy se invierte también por ejemplo, en títulos de deuda pública.
163 billones de pesos es lo que están invirtiendo los fondos de pensiones hoy, el 31% del apalancamiento interno de la nación. Entonces eso pues tiene también que ser tenido en cuenta cuando hacemos una reforma que de alguna manera va a drenar esa fuente que ha sido la principal fuente de ahorro nacional. Yo quiero no dejar de perder un comentario que hacía el viceministro antes en su respuesta, y era: uno no puede hablar de una reforma pensional sin tocar el tema laboral, y eso es lo que hemos hablado en todo pues, este foro pues, previamente, ayer, en unas muy buenas presentaciones, etcétera. El problema de fondo es que muchos de los trabajadores colombianos van a seguir sin alcanzar esos requisitos de la pensión, que simplemente no van a poder cotizar al sistema porque son informales o van a estar siempre, digamos, un paso atrás y no van a alcanzar la forma de pensionarse cuando alcancen la edad de la vejez. Entonces, ¿cómo se están hablando estas dos reformas? ¿Usted cree que eventualmente una reforma laboral, que ya han expuesto muy bien hoy, que ayer incluso se exponía la posición de la ANDI y algunas propuestas que desde la ANDI se habían hecho, que finalmente pues, no fueron tenidas en cuenta, pero ¿cómo abordar estos dos temas de manera estructural para que efectivamente podamos, desde lo laboral, generar las condiciones propicias para que las personas alcancen una pensión? Viceministro. Sí, muy rápido para respetar el tiempo, que Jenny también puede intervenir. Dos reacciones rápidas. El stock, los 405 billones, esto es el ahorro pensional, se mantiene, no se toca. Y lo segundo es que un horizonte de 2100 supone una modelación ceteris paribus, ¿no? Estando las cosas como están, y eso puede no ser suficientemente idóneo, por eso el horizonte es 2070. Pero dicho esto, la pregunta es muy interesante, muy importante, y es cómo lee el gobierno el tema de la reforma pensional y los temas de empleabilidad, más que de códigos laborales de derechos. Nosotros tenemos una estrategia de empleabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo. Los artículos 74 y siguientes que ya estamos implementando son la ruta de empleabilidad sumado a toda la estrategia de reindustrialización, reactivación del agro y asociatividad que está este gobierno desarrollando a través de sus políticas públicas. Entre otros, y quiero aprovechar la pregunta porque esto me sirve para hacer una propaganda muy rápida, el decreto 533 de 2024 establece una estrategia de atracción hacia el mundo laboral formal de grupos tradicionalmente excluidos de la sociedad en materia laboral, que son personas con discapacidad. Vamos a dar el 35% del salario mínimo por contratación de personas con discapacidad para compensar, además del 100% de descuento sobre renta que está en la Ley 361, los costos asociados a la remoción de barreras de contratar a este grupo poblacional. Por jóvenes vamos a dar el 30% para compensar la trampa y la inexperiencia, por mujeres del 20% y por hombres el 15%. Hay una estrategia ligada a la política pública de trabajo decente y digno que está en el artículo 74. Está todo el tema de formación para el trabajo y reconocimiento de saberes previos, es decir, hay una estrategia. Pero además de eso, esa pregunta me sirve para que ustedes lean la reforma, más que no tenemos presentación, pero la lean como debe ser. Es una estructura de pilares en la que hay un principio, es estimular a las personas a que lleguen a tener una pensión. La transferencia económica es una realidad de la sociedad y es que tenemos una deuda con nuestros adultos mayores que hay que compensar a través de esa deuda apalancada con presupuesto y fondo de subsistencia exclusivamente. Pero el sistema, si ustedes lo leen completo como está diagramado, tiene unas medidas pensadas en que las personas se pensionen. Por ejemplo, el bono por hijo, en el caso de las mujeres, hasta 3 hijos, por ejemplo, la reducción de semanas en cumplimiento de las órdenes de la Corte y, por ejemplo, la prestación anticipada. Porque si usted llega a 1000 semanas y ya está cansado y dice, no, pero me quedan 6 años, yo como que me quedo aquí que me vuelvan la plata, que hacen muchas personas eso, la reforma le dice, no, yo le doy una prestación, sobre eso le descuento la cotización y lo empujo para que llegue a tener el requisito de causación del derecho. Luego, la reforma, si ustedes la leen de forma integral, está pensada para que haya una serie de pilares tipo escalera, pero en la que seamos capaces de empujar a las personas. Yo estoy de acuerdo en lograr una prestación y no que haya estímulos en informalidad, sino en la formalidad. Esa es la estrategia, pero al gobierno le importa y tiene una estructura y unas rutas de empleo que ya está implementando. Las pueden leer la ruta desde el artículo 74 y siguientes en el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia de reindustrialización, de recuperación del agro y asociatividad de toda esta estrategia de economía popular que ya conformamos el Consejo Nacional. Bueno, ahí lo dejaría. Gracias, vice.
No, gracias, Vice. No sé, Sheni, ¿quisieras alguna? Bueno, pensando en ese tema, tenemos que mirar cómo los efectos y los impactos, en la medida en que tenemos una propuesta que puede generar estas dinámicas sobre la inversión, puede generar estas dinámicas sobre crecimiento de largo plazo, el motor para la generación de empleo que se deriva del crecimiento económico, ahí hay unos efectos de equilibrio general que bien explicaba también Imelda ayer, que tendríamos que tener todos tenerlo en cuenta para tomar estas decisiones, y tal vez ya el tiempo se nos está acabando. No sé si finalmente, muy corto cada uno, quisiera hablar un poco como de los temas también que están sobre la mesa para la entrada en vigencia de la ley, el régimen de transición, algunas de esas conversaciones que también han sido muy importantes y que afectan el bienestar y casi que inmediato de la población. Sheni. Gracias, Anuar. Sobre la entrada en vigencia, la propuesta y la ponencia creo que lo mantiene. La idea es que sea julio del 2025. Yo ahí hago un llamado a que miremos, porque se requiere reglamentar las condiciones de operatividad del fondo. El banco me imagino que tendrá que sacar regulación para mirar cómo asigna eso a gestores de portafolios de inversión especializados, la gestión de recursos. Adicionalmente hay que mirar cómo van a ser las reglas de desacumulación del fondo. Bueno, hay una reglamentación que tiene que realizarse, no solo por Hacienda, sino el trabajo también tiene que hacer una reglamentación. Colpensiones, que ahí me pierdo un poco cuando uno lee la reforma, porque en últimas no entendí cuál es el rol. O sea, el administrador del pilar es el Banco de la República, pero valdría la pena como aclarar bien cuál va a ser ese rol de Colpensiones y cuál es el rol del banco. Pero Colpensiones tendría que entrar a ajustar también todo el tema operativo, toda la estructura operativa para reconocer unas pensiones que hoy en día no está reconociendo. O sea, en general yo creo que hay que hacer unos ajustes operativos y hay que mirar también de capacidades. Un año me suena la verdad muy corto, creo que sería importante revisarlo. El régimen de transición, lo que pasa es que entre más amplio sea, pues más va a verse afectado en última la finalidad del proyecto. En eso sobre la mesa podríamos quedarnos acá un largo tiempo debatiendo si uno tiene en cuenta semanas, edad y qué pasa si tuvo mejores oportunidades. Yo, por ejemplo, acá les cuento, tengo 45 años, 1.200 semanas. Son hartas semanas, empecé a trabajar muy, muy chiquita. Uno se plantea si realmente con la expectativa de hoy en día esa debiera ser una persona que acceda a un régimen de transición. Eso me parece importante. Bueno, pues Sheni, viceministro, muchas gracias. El tiempo se nos acabó. Creo que pudimos hacer una visión transversal sobre la reforma. Les agradezco a ustedes por venir y atender nuestra invitación y seguir pendientes de lo que viene más adelante, viceministro. Un último comentario. Comentario rápido final. Como les digo, la invitación es a leerse la reforma, claro, desde el plano jurídico, pero también desde el plano de qué significa esto para los ciudadanos, para las personas que van a recibir esta fuente de tutela o no. Actualmente tenemos solo 1 de cada 4 adultos mayores con acompañamiento. Las reglas realmente son complejas. El tema de coexistencia y competencia de 2 sistemas ha mostrado no ser eficiente. En eso comulgamos todos. Y los invito a pensarse esto no solo desde las normas frías, los cálculos, que por supuesto que somos responsables, sino lo que esto significa como sociedad, como compromiso, más allá de las visiones ideológicas, partidistas, etc. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Sheni. Simplemente era para dejarles una idea final. Y nos estamos despidiendo en este panel, ¿cierto, Álvaro? Sí. Sí, señor. Piensen un segundo, ese acto sacramental, casi que de elegida despedirse, ¿qué significa? Significa que somos mortales. ¿Sí? Hay un libro hermosísimo de Borges, un cuento de Borges en el libro de Aleph, el primero, el inmortal, en el que refleja eso. Dice, más o menos, ¿no? Homero y yo nos separamos a la entrada del Tánger. Creo que no nos despedimos. Porque cuando uno es inmortal, uno no se despide. ¿Saben por qué? Cuando uno es inmortal, se pierde la magia de la unicidad de cada acto que realizamos. Porque se van a repetir infinitamente. Cuando uno se sabe mortal, puede ser la última vez que se vea. Por eso se despide. Ese acto sacramental, como tan de educación y tal, tiene mucho que ver con lo que nos hermana y lo que nos hace seres humanos. Eso mismo pasa con la seguridad social.
Por eso, más allá de las diferencias y las visiones que tenemos, que yo creo que están más cerca de lo que pensamos, es pensarnos el sistema como un acuerdo social, de generaciones además, porque si estuvieran acá los jóvenes, que todos se pensionen rápido para que nos den el puesto laboral. Y si están las personas mayores, no, yo tengo derecho a seguir trabajando. Entonces, como les digo, piénseselo desde lo que les conté del cine, la literatura, la música. Yo creo que ahí también está la seguridad social y eso nos puede acercar. Lo que queremos es la mejor reforma pensional para todos y todas. Es un esfuerzo de sociedad. No es que el gobierno tenga un capricho, no es que el presidente quiera obsesivamente hacer una reforma pensional, es porque definitivamente tenemos un sistema que no pensiona, que no funciona y que todos aspiramos a que tenga la mayor cobertura como sociedad, para dar a nuestros adultos mayores el reconocimiento en justa proporción a su esfuerzo, para que el carnet de jubilado abra todas las puertas. Gracias, viceministro. Muchas gracias, viceministro y doctora Cheney, por las palabras. Los invitamos a ver el siguiente video.